¿Alguna vez imaginaste vencer a un gigante con solo una piedra? Parece imposible, ¿verdad? Pues hoy te contaré la increíble historia de un niño valiente que derrotó al guerrero más temido de su tiempo. Su nombre era David, y esta es su historia. Presta atención. Hace mucho, mucho tiempo, en la tierra de Israel, vivía un niño llamado David. No era un soldado ni un hombre fuerte, sino un humilde pastor que cuidaba ovejas en el campo. Pero aunque era pequeño, tenía un corazón enorme y confiaba en Dios con todo su ser. David no solo cuidaba ovejas, también protegía su rebaño de leones y osos. Cuando un animal feroz intentaba atacar, él luchaba con todas sus fuerzas y los ahuyentaba. No tenía miedo porque sabía que Dios estaba con él en cada momento. Mientras David cuidaba sus ovejas, su país, Israel, estaba en guerra contra los filisteos. Entre ellos, había un guerrero aterrador llamado Goliat. Era un gigante, más alto que cualquier hombre. Su armadura brillaba y su espada era gigantesca. Cada día, Goliat salía al campo de batalla y gritaba con una voz espantosa: «Israelitas, envíen a un hombre a pelear contra mí. Si me vence, seremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes servirán a los filisteos». Nadie se atrevía a enfrentarlo. Los soldados de Israel estaban aterrados. El rey de Israel, Saúl, era el más alto de su pueblo, pero ni siquiera él se atrevía a luchar contra Goliat. Todos temblaban de miedo. Goliat desafió a Israel durante 40 días seguidos, pero nadie se le enfrentaba. Un día, el padre de David, llamado Isaí, le pidió que llevara comida a sus hermanos mayores, que estaban en el ejército de Israel. David obedeció y fue al campamento. Cuando llegó, escuchó los gritos aterradores de Goliat y vio cómo todos huían de él. David preguntó: «¿Por qué tienen miedo? Dios está con nosotros. ¿Quién es este gigante para desafiar al pueblo de Dios?». Sus hermanos se enojaron con él y le dijeron que regresara a casa, pero David estaba decidido a hacer algo. El rey Saúl escuchó sobre David y lo mandó llamar. David le dijo con valentía: «Yo pelearé contra Goliat». El rey se sorprendió y le respondió: «Pero eres solo un niño, y él es un guerrero desde su juventud». David no se rindió. «Cuando un león o un oso atacaba mis ovejas, yo lo vencía con mis manos. Dios me protegió entonces y también me protegerá ahora». Saúl vio la valentía de David y, aunque dudaba, le permitió enfrentarse a Goliat. El rey quiso darle su armadura, pero era demasiado grande y pesada para David. No podía ni moverse con ella. «No la necesito», dijo David, y tomó su arma especial, una simple honda y 5 piedras lisas del río. Con su honda y su fe en Dios, David caminó hacia el campo de batalla. Goliat lo vio y comenzó a reír. «¿Me envían a un niño con un palo? Voy a destrozarte». Pero David no tenía miedo, porque sabía que no estaba solo. David levantó su voz y dijo: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Sus palabras llenaron de asombro a todos los que estaban mirando. Goliat avanzó hacia David con su enorme espada, listo para atacar. Pero David no esperó. Sacó una piedra, la puso en su honda, la giró con fuerza y lanzó la piedra con toda su energía. La piedra voló por el aire y se estrelló justo en la frente de Goliat. El gigante abrió los ojos con sorpresa, tambaleó hacia atrás y ¡bum!, cayó al suelo con un gran estruendo. David lo había vencido con una sola piedra. Los soldados de Israel gritaron de alegría, y los filisteos huyeron aterrorizados. David había demostrado que no importa cuán pequeño seas, si confías en Dios, puedes vencer cualquier gigante. Pero, ¿qué pasó después? El campo de batalla quedó en silencio.
Todos miraban a David con asombro. ¿Cómo era posible que un niño hubiera derrotado al guerrero más temido? Pero así fue. Goliat, el gigante, estaba en el suelo, derrotado por una sola piedra. David corrió hacia Goliat y tomó su espada, que era gigantesca y pesaba mucho. Con ella, terminó la batalla. Los filisteos, al ver que su campeón había caído, entraron en pánico y empezaron a huir. Los soldados de Israel, que antes estaban temblando de miedo, cobraron valor y persiguieron a los filisteos. Ganaron la batalla. Todo el ejército celebró la gran victoria, pero sabían que todo había sido gracias a David y su gran fe en Dios. El rey Saúl no podía creer lo que había pasado. Ordenó traer a David ante él y le preguntó: ¿Quién eres, muchacho? David respondió con humildad: soy David, hijo de Isaí, el pastor de Belén. Desde ese día, David se convirtió en un héroe en Israel. Todos hablaban de él y de cómo Dios le había dado la victoria. Las personas cantaban: Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Era el más valiente de todos. David conoció al hijo del rey, el príncipe Jonatán, quien se hizo su mejor amigo. Jonatán le dio su túnica, su espada y su arco, mostrando su gran amistad. Juntos hicieron un pacto de lealtad para siempre. Pero no todo fue felicidad. El rey Saúl comenzó a sentir celos de David. No le gustaba que la gente lo admirara tanto. Su corazón se llenó de envidia y comenzó a verlo como una amenaza. David seguía siendo humilde. Tocaba su arpa para calmar al rey cuando éste estaba angustiado. Su música traía paz, pero Saúl, cegado por los celos, pensaba en hacerle daño. Un día, Saúl intentó lanzar una lanza contra David, pero Dios lo protegió y David logró escapar. Desde entonces, el rey lo perseguía, pero David nunca dejó de confiar en Dios. Pasaron los años, y David siguió demostrando que era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un líder valiente, justo y obediente. Dios tenía grandes planes para él y lo estaba preparando para algo mucho más grande. Después de muchas pruebas, Dios cumplió su promesa. Cuando Saúl dejó de ser rey, David fue elegido para gobernar Israel. Ya no era un niño pastor, sino un gran rey, amado por su pueblo. David reinó con sabiduría y amor por Dios. Aunque cometió errores, siempre buscó a Dios con un corazón sincero. Por eso, Dios le prometió que de su familia nacería el Salvador del mundo, Jesús. La historia de David nos enseña que Dios no mira la apariencia, sino el corazón. No importa si eres pequeño o grande, fuerte o débil, si confías en Dios, Él hará cosas grandes en tu vida. David venció a Goliat con una piedra, pero su verdadera fuerza estaba en su fe. Así como Dios estuvo con David, también puede estar contigo si confías en Él. Nada es imposible para Dios. ¿Tienes un gigante en tu vida? Tal vez sea el miedo, la tristeza o un problema difícil. No te preocupes. Dios puede darte la victoria. Solo confía en Él, como lo hizo David. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó y quieres más historias como esta, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo para descubrir más historias increíbles de la Biblia.